Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, ya estamos comenzando nuestras charlas memóricas del tema del mes. Este mes, pues nos toca hablar de la lucha insurgente y bueno, nos acompañan en esta ocasión, pues Rubén y Álvaro de... ay, siempre lo... ¿Me ayudas, Rubén? Estamos ahí en la dirección de contenidos digitales. Sí. Ya, pues hoy nos toca hablar de la lucha insurgente. Y nos va a ahorita a comentar Rubén sobre lo que viene de la lucha insurgente. Y bueno, vamos a comenzar con él. Por favor, Rubén, gracias. Gracias, Nora. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué ¿Cómo están? tal? ¿Cómo están? Nora, ¿Cómo están todos? Rubén, muy ¿Cómo bien, están buenas todas? tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de live de Memórica, de febrero. Fíjense que pues pensamos, ¿verdad?, que podríamos prepararles para el mes de febrero. Y pues había por allí un par de fechas importantes que consideramos pues muy relevantes, ¿no? Tanto para pues la constitución, ¿no? Del Estado mexicano, como algunos rasgos ahí de la identidad mexicana. Uno de ellos pues tiene que ver con un aniversario más, ¿verdad? El 190, si no me equivoco, Álvaro. El 190 aniversario del fusilamiento de Vicente Guerrero, ¿verdad? Fusilado el 14 de febrero de 1831, posterior a su periodo presidencial, ¿verdad? Lo van a declarar cuando fue presidente no apto, ¿verdad? Para continuar ejerciendo como jefe del Ejecutivo, allí el Congreso, en las élites políticas de ese momento, pues lo van a maltratar, ¿no? Y pues no le va a quedar más remedio a Guerrero que pues huir de la capital. Y bueno, ahí hay una historia interesante, pues triste, ¿verdad? Triste para una persona que contribuyó, ¿no? Sin duda, de manera determinante para la consumación de la independencia. Y la otra fecha también que consideramos, pues que tendría que estar, ¿verdad? En colecciones, exposiciones, mostrar documentos sobre ello, es el 24 de febrero, también de 1821. Aquí estaríamos, pues, conmemorando los 200 años de este acontecimiento. ¿De qué acontecimiento se trata? Pues es la proclamación del Plan de Iguala, suscrito principalmente por Agustín de Iturbide, un documento central, fundamental, también, ¿verdad?, para pensar este último tramo del proceso de independencia, de la lucha por la independencia. Un documento y una fecha, ¿verdad?, que tal vez no estamos como tan acostumbrados a celebrar, tan acostumbrados a recordar, ¿no? Porque, bueno, pues Agustín de Iturbide será por allí otro personaje, ¿verdad? Que ya lo contaremos en su momento, ¿no? Pero bueno, llega a ser emperador de México, también defenestrado, fusilado, ¿verdad? Entonces tenemos en este mes de febrero, pues dos personajes pues muy interesantes, relevantes, ¿verdad?, para esta última etapa del proceso de independencia y quizá para el panteón mexicano, pues personajes opuestos, o por lo menos manejados así de manera pues tradicional un poco en una historia oficial, ¿verdad?
de héroes y villanos, ¿no? Obviamente, pues no es una historia que queremos nosotros reproducir, que queremos contar, ¿no? Sino lo que nos interesa es tratar de explicar, ¿no? A las personas por qué actuaron como actuaron, explicado en su contexto, en su momento histórico. Entonces, pensando pues en estas dos fechas, ¿verdad? El 24 de febrero de 1821, cuando se proclama el Plan de Iguala, y un 14 de febrero de 1831, cuando es fusilado Vicente Guerrero, es que el mes de febrero, aquí en Memórica, pues decidimos dedicarlo pues a mostrar, ¿verdad? Como a repensar la lucha insurgente de 1810, quizá 1808. Ahorita comentamos sobre esas dos fechas, hasta 1800, hasta febrero de 1821. Vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Porque a partir de febrero de 1821, pues comienza todo este proceso, pues de llevar a cabo lo que el plan de Iguala contenía, ¿no? Entonces, esos meses posteriores a febrero de 1821, en Memórica quisimos dejarlo como para después, ¿no? Para contar esa historia, para mostrar esa historia más adelante, ¿no? ¿De qué historia se trata? Pues justamente la de la consumación de la independencia. Pero bueno, quisimos como hacer un alto en el camino, ¿verdad? Febrero, ahora, este mes, pues hablar de la lucha insurgente, como comentaba Nora, como nos comentaba Nora al principio. Eh, una lucha insurgente que quizá, como les decía, podemos llevarla a 1808, ¿no? Podemos pensar en que el proceso de independencia eh, tiene como este año, 1808, pues como sus primeros intentos, ¿verdad? De imaginarse esta separación de la Nueva España, esta separación política respecto a España. ¿Qué pasa en 1808? 1808 es el año en que tropas de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, eh, van, ponen en marcha, ¿verdad?, hacia Portugal, hacia el reino de Portugal, para invadir el reino de Portugal. Pero bueno, pues Napoleón Bonaparte decide quedarse en España y también hacerse, ¿verdad?, de el reino de España como un territorio propio para los Bonaparte. Estamos hablando, sin duda alguna, bueno, de la invasión de Napoleón Bonaparte de Francia a España en 1808. Interesante porque este proceso de resistencia a las tropas francesas, que va de 1808 a 1814, en España se conmemora o son los años de independencia de ellos, ¿no? Entonces hay una situación ahí interesante porque eh, Napoleón Bonaparte pues va de alguna manera a tomar prisioneros a Carlos IV, que era el rey de España, y a su hijo, a quien le delega, digamos, la corona, Fernando VII, los toma prisioneros. Y pues España se queda sin rey. Digo, Napoleón Bonaparte nombrará a José Bonaparte, a su hermano, como rey de España, pero bueno, va a haber un movimiento de resistencia frente a la invasión francesa en España y obviamente también en los territorios de España en América. Al quedarse sin rey, España, entonces, pues hay quien se pregunta, ¿sí? Si no hay rey, ¿quién gobierna? ¿Mm? Si vamos a rechazar a José Bonaparte como rey español, ¿quién va a gobernar España, verdad? ¿Y quién va a gobernar las colonias
o los reinos ultramarinos, ¿verdad? Los reinos de España allende el mar. Esta es una pregunta interesante porque tiene que ver, pues, dónde se deposita la soberanía, ¿verdad? Inicialmente, bueno, la soberanía se deposita como, hay por ahí una corriente, en el pueblo se la otorga a los reyes, pero al no haber reyes, empiezan a generarse voces que dicen que la soberanía entonces regresa al pueblo. Personas como Francisco Primo de Verdad, aquí en la Nueva España, Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate, ¿no? Que pertenecía al ayuntamiento de la Ciudad de México, comienzan a, pues, no nada más a promover esta idea de que la soberanía regresa al pueblo, sino que también empiezan a sacar escritos respecto al tema. Entonces, a este movimiento se le va a conocer como autonomismo, ¿no? No están propiamente hablando de independencia, sino están aprovechando el contexto para hablar de una autonomía política de la Nueva España, ¿verdad? Que siga dependiendo la Nueva España de España, pero que eh, se gobierne a sí misma. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de los inicios de la independencia a partir de 1808. Sin embargo, bueno, incluso el virrey en 1808, el virrey Turrigaray, simpatizaba con esta idea, con esta idea de los autonomistas, ¿no? Tenemos varios documentos aquí en Memórica, pues que hacen relación aquí tenemos, por ejemplo, la causa que se le forma a Melchor de Talamantes, van a ser hechos prisioneros, Primo de Verdad, Talamantes, ¿verdad? Van a morir en la cárcel, Primo de Verdad y Talamantes. Este, Hay en Memórica varios documentos, obras que nos hablan de todo este periodo, ¿no? Entonces, es un buen momento como para, pues, echarle el ojo, ¿verdad? Consultar estas fuentes, estas obras, ¿no? Que tenemos aquí en Memórica. Viene como una especie de golpe de estado de comerciantes novohispanos, ¿verdad? Al virrey Iturrigaray, y se va a formar un gobierno virreinal, pues ilegítimo, porque pues es un virrey que no lo nombra el rey, no hay rey, lo nombra un grupo ahí de comerciantes, y sobre ese gobierno es que se van a ir generando pues ciertas conjuras, ciertas eh, movimientos que acabarán, el más famoso, bueno, sin duda, la insurrección más famosa contra el gobierno es la de Miguel Hidalgo, ¿verdad? De 1810. Y bueno, es un movimiento pues muy particular, muy interesante si lo comparamos con los otros movimientos independentistas de América Latina, ¿no? Es un movimiento que va a aglutinar miles, decenas de miles de personas, un movimiento muy explosivo que se revela en principio contra las autoridades novohispanas, ¿verdad? eh, los historiadores, las historiadoras actualmente, pues mencionan, ¿verdad? Que en 1810 Hidalgo no tenía como muy clara la idea de la independencia, eh, más bien favorecía esta idea más autonomista, ¿verdad? Que Primo de Verdad, Talamantes, Azcárate, esbozaban en 1808, pero sin duda alguna, conforme se van desarrollando los acontecimientos, pues va tomando fuerza, ¿verdad? Un movimiento de independencia. Eh, Hidalgo, pues va a ser, después de una campaña, yo diría, muy exitosa en términos militares, ¿verdad?
tiene éxitos militares en el Bajío, se acerca a la Ciudad de México. También otro de los acontecimientos ahí muy discutidos, ¿verdad? ¿Por qué no toma la Ciudad de México? Hidalgo traía 80,000 personas, hombres, mujeres, mal armados, ciertamente, mal organizados, pero bueno, pues ahí andaban decenas de miles. Y bueno, pues también traían entre la bola, pues traían a gallina, chivos, vacas, ¿verdad? Era una peregrinación, lo hacen ver más o menos algunos, ¿verdad? Va a ser derrotado las fuerzas de Miguel Hidalgo, va a haber allí una diferencia con Ignacio Allende, se van a separar, ¿no? Tenemos también algunos documentos relacionados con Hidalgo, con Allende, documentos conmemorativos a el grito de Dolores, ¿verdad? Eh, Va a ser detenido en el norte del virreinato, va a ser enjuiciado, le hacen un juicio terrible, terrible a Miguel Hidalgo, ¿verdad? En términos religiosos seguramente, pues es algo que le caló mucho, ¿verdad? Eh, Va a ser finalmente fusilado en el mes de julio de 1811. Quien va a tomar de alguna manera la estafeta de la independencia va a ser José María Morelos y Pavón, ¿no? Cura también, como Hidalgo. Interesante porque, bueno, Morelos organizará un ejército mucho más pequeño, pero mucho más profesional, ¿verdad? Se cuenta que al entrevistar a quienes a aquellos que se interesaban por incorporarse al ejército de Morelos, pues les preguntaba si estaban casados, ¿verdad? Y si así era, pues los rechazaba de alguna manera, ¿no? Para que cuidaran a sus hijos. Entonces, hay una conciencia más, más profesional, ¿verdad? En términos militares por parte de Morelos. Y el movimiento que cobija Morelos, pues va a dar los primeros pasos también mm, de una consolidación de un movimiento político mucho más amplio, ¿verdad? Con Morelos, pues se viene la constitución de Apatzingán, ¿verdad? El documento también por allí lo tenemos de sentimientos de la nación. Eh, Va trazando de alguna manera el movimiento independentista de Morelos, eh, pues las líneas políticas a tono con la época, ¿no? Es decir, si queremos el de abajo, más abajito por allí, ¿no? Tenemos una obra, documentos del Congreso, es una eh, compilación de documentos de del Congreso de Chilpancingo, ¿verdad? Que va a dar origen a la, a la Constitución de Apatzingán. Eh, Muy, muy interesante. Ahí es donde vamos a encontrar los sentimientos de la nación. Estos documentos recopilan gran parte, ¿verdad?, de la lucha de Morelos durante todos estos años. Morelos, después de grandes éxitos militares, va a ser capturado y también fusilado en diciembre de 1815. A partir de ese año de 1815, pues la insurgencia se repliega en regiones muy concretas. Por allí se destaca la participación de Francisco Javier Mina, un español, liberal español, que viene a la Nueva España a luchar a favor de la independencia de la Nueva España. Interesante.
una campaña militar fugaz, sin mucho éxito, pero pues las personas de por acá muy, muy agradecidos finalmente con esta campaña de Francisco Javier Mina. Lo mismo en 1817, el año que arriba a la Nueva España, meses más tarde es fusilado, ¿no? Y pues el proceso de independencia, la lucha militar entra en un impasse muy particular, ¿verdad? Porque ni la insurgencia parecía tener el empuje para enfrentar al ejército realista, ni el ejército realista pues tenía la capacidad para eliminar pues estos focos de resistencia insurgente. Eh, entre, entre los líderes pues, más importantes de la insurgencia, pues, entre 1817, 18, 19, 20, ¿verdad? Vamos a tener a Vicente Guerrero y pues en lo que se conoce, se llamaba el sur del virreinato, ¿verdad? En las costas, más bien del actual estado de Guerrero, y hacia Veracruz teníamos a Guadalupe Victoria. Es en este contexto, pues, de resistencia, vamos a decirlo así, también pues, de muy poco avance para las tropas insurgentes como para las tropas realistas, cuando se da, pues, por un lado, en España, a nivel, digamos, internacional, un pronunciamiento contra el rey Fernando VII, que había regresado a gobernar España en 1814 con poderes absolutos, aun cuando se había promulgado una constitución, lo que se llama la constitución, se conoce la constitución de Cádiz, tenemos por allí también un ejemplar de la constitución de Cádiz en Memórica. En 1814, Fernando VII dice, me molesta esta constitución, yo sigo gobernando con poderes absolutos. Y bueno, en 1820 hay un pronunciamiento para que Fernando VII vuelva a jurar la constitución. Y es en ese contexto, digamos, a nivel internacional que surge la figura de Agustín de Iturbide, un coronel que había luchado contra las fuerzas insurgentes. Lo habían acusado por allí de agarrar una lana que no era suya, ¿verdad? Le habían hecho un juicio, había salido libre, ¿verdad? Finalmente no le fincaron ninguna responsabilidad, pero andaba, digamos, como de capa caída Agustín Turbide. Pero estos meses que van a ir como de noviembre de 1820 a febrero de 1821, le van a servir a Iturbide para pues, construir un sistema de alianzas que le permitirán pues, presentar el plan de Iguala, ¿verdad? En febrero, el 24 de febrero de 1824. A mí me gustaría pues dejar aquí, digamos, esta presentación. Vimos ahorita pues, algunos ejemplos de obras, de documentos que tenemos aquí en Memórica relativos a este proceso, ¿verdad? Que acabamos de relatar a muy, muy, muy grandes rasgos. Y pues me gustaría, ¿no? Que Álvaro nos hablara un poco ya de lo que nosotros acá en Memórica, pues hemos preparado mediante colecciones. Hay por allí una exposición, un par de exposiciones, Álvaro nos hablará de una de ellas, que pues nos gustaría también anunciarles. Entonces, no sé si, Álvaro, nos hablas un poquito sobre las colecciones que hasta ahora hemos preparado, ¿verdad? Vendrán más a lo largo de
de febrero. Claro. Gracias. Sí, muchas gracias, Rubén. Pues qué interesante, digamos, sí es una reseña compleja la que acabas de hacer, porque en efecto lo que se le conoce como el proceso de independencia, pues va de por medio sobre una línea que tiene que ver con la guerra insurgente, y pues como todas las guerras y todos los levantamientos suelen ser no lineales, suelen ser procesos ultra complejos en el sentido sociopolítico, en el sentido también económico, porque digamos justamente lo que produjo los levantamientos y los movimientos de sedición, como eran llamados en la época, pues también causaron pérdidas para, digamos, las élites, como habías tú mencionado, educado anteriormente, sobre todo los comerciantes, ¿no? Españoles, que después, digamos, se dio un proceso, todo un proceso al final de la guerra de expulsión. Entonces, no, lo que nos acabas un poco de relatar es justamente cómo este proceso de independencia en sus 4 fases, evocaste muy bien la primera fase que tiene que ver con Primo de Verdad y Talamantes, y es esta primera fase que en realidad está de alguna manera volcada en El Grito de Dolores y Miguel Hidalgo Costilla. Eh, eh, Quizá lo que ahí me gustaría nada más anotar, lo que acabas justo como de comentarnos, es este tema de cómo finalmente no es menor lo que decías de la invasión de los franceses hacia territorio español, y cómo la corona española pues al final se ve debilitada, de manera que pues todas estas juntas se repliegan en las Cortes de Cádiz, y pues el año de 1812 va a ser importantísimo y fundamental para, digamos, situarse en una realidad en la que pues el Imperio Español no solamente se debilita, sino pierde posición frente a los mismos españoles y criollos que se van a levantar, digamos, contra la corona española. Entonces, son momentos raros, digamos, y son años raros. Hay que recordar que esta Junta de Chilpancingo, que también acabas de evocar, de José María Morelos, que convoca a José María Morelos, eh, es un año después de las Cortes de Cádiz, ¿no? 1813, y se van sucediendo, así es decir, levantamiento de Talamantes en, ¿no? 1808, 1909, el levantamiento de Miguel Hidalgo en 1810, en 1811 ya los están enjuiciando, digamos, la estafeta que toma Morelos, que después la va a tomar los otros, digamos, jefes insurgentes, entre ellos Allende, ¿no? Y luego, pues, todos estos juicios en el norte, en Chihuahua, donde son, pues, finalmente llevados a pena capital. Es decir, es un movimiento que yo lo que diría es que Memórica, digamos, lo interesante de los documentos que podemos encontrar en Memórica es que nos permiten quizá resituarnos en muchas versiones y en muchas narrativas que se han creado sobre el proceso sobre la guerra de independencia. Ya por ahí, con algunos colegas decíamos que este incómodo libro de Eric Van Jong sobre la otra rebelión, digamos, ponía un acento en el que lo que es interesante también de la guerra de la revolución, más allá, digamos, de visibilizar las grandes hazañas de los caudillos, es visibilizar la organización irregular y quizá popular, ¿no? Y en esto lo que es muy, muy, muy bonito de todos estos documentos de infidencias, por ejemplo, que se encuentran en Memórica, es que podemos casi, casi ya lo decíamos la vez anterior, ¿no? Evocando las metodologías de la historia regional, de manera muy microhistórica podemos ingresar a estas historias particulares y ver, por ejemplo, cómo una Leona Vicario se le revela ahí al colegio de Belén y literalmente se va, se fuga. Y entonces el tío es el que tiene ahí que dar cuenta de cómo es que se fugó esta mujer, y luego la importancia que cobró, digamos, la inteligencia
y la sagacidad y, digamos, toda la conexión y toda la habilidad que tuvo Leona Vicario para poder, digamos, establecer redes de contrabando de armas, misivas, porque era una mujer que escribía, es decir, digamos, estas historias quizá menos contadas en la historia monográfica de la Guerra de Independencia, las podemos ir descubriendo en estas colecciones que han sido preparadas por el equipo de contenidos y a su vez, digamos, que han sido como puestas en portada por el equipo de diseño. Yo aquí tengo apuntado, digamos, que son colecciones que, vamos a decir, no vienen en el orden que nos lo presentó Rubén, digamos, en este orden más ordenado y cronológico ¿no? de las cuatro fases, pero no importa, son al final, me parece, colecciones muy afortunadas que tienen que ver, algunas con caudillos, por ejemplo, pues sí, con el capitán insurrecto, ¿no? Con Allende, pero, o por ejemplo con la figura de Nicolás Bravo, Rueda, ¿no? General de división, pero también podemos ver aspectos de la historia cultural, como el grabado de Leopoldo Méndez, ¿no? Sobre el estandarte guadalupano que utilizaron las gavillas de Hidalgo, ¿no? Bueno, hay ahí una colección sobre el Jardín Vicente Guerrero, que ahorita les voy a platicar. Me voy a detener un poquito en cada una de ellas, pero quisiera como más bien ahorita cifrarlas en su conjunto. El Pípila, que hay una colección ahí muy interesante. Por un lado hay un grabado del Pípila y por otro lado hay una especie de historia oficial que tiene que ver cómo va nombrando a estas escuelas primarias con el nombre de héroes populares y que van tomando, digamos, forma y figura en estas historias más, digamos, casi del libro de texto, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí esa escuela El Pípila, que además yo no sabía que estaba en Los Pinos, pero pues que es muy interesante, y ese registro que lo tiene el Museo de Archivo de la Fotografía, bueno, pues contrastar, digamos, este tipo de impactos que tiene el tema insurgente, el tema revolucionario de la Guerra de Independencia, va a dar hasta al movimiento escultórico, que ya veremos más adelante. Y para regresar a los documentos fuertes, pues digamos, hay todo un compilado de documentos que hablan sobre la historia de Morelos y sobre la convención, ¿no? La convocatoria que hace el Congreso de Chilpancingo en 1813. Luego hay toda una sección de Miguel Hidalgo, que es muy, 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 muy interesante. Miguel Hidalgo se llama En la Memoria Mexicana. Y bueno, vendrán algunas otras, ¿no? Que tienen que ver más como con esta cosa de las infidencias, ¿no? Una colección de documentos que hay que recordar que, bueno, los tribunales de justicia, ¿no? Y militares y la Inquisición eran instituciones que se dedicaban un poco a seguir los procesos y las causas criminales que se les imputaban a los jefes insurgentes, ¿no? Y no solamente, pero básicamente en estos documentos podemos encontrar detalles muy específicos de cuál era este seguimiento que hacían en términos de religión, en términos del pensamiento político, en términos de sus propias convicciones, digamos, las juntas de conjura, ¿no? O los conspiradores. Y por otro lado, pues también la gente que se iba sumando, como dices tú, a la bola, a las gavillas, y que en este sentido, pues los insurgentes tenían justamente digamos, esta desventaja de ser llamados salteadores y bandidos, ¿no? Digamos que para la causa pues, revolucionaria eran más bien, eran el pueblo que se levantaban contra la corona de Fernando y contra los gachopines, ¿no? Entonces, bueno, miren, no sé si quieres, Noda, lo que podemos hacer es, digamos, hacer una visualización en scroll de los temas del mes. Por ahí está el primer tema del mes, será Nicolás Bravo. Yo aquí lo tengo en mi pantalla, pero si quieren, pues
Ahí se está viendo. Ahí se está viendo, sí, perfecto. Entonces, como les decía, está ahí, ¿no? La figura, ¿no? Un retrato de Nicolás Bravo, Juan Álvarez y Vicente Guerrero, son estos personajes que el historiador Eduardo Miranda Arrieta va a relatar en sus biografías sobre las cabecillas independentistas. Y en esta colección, pues vemos así expedientes instructivos, ¿no? Se formó por la sección del Gran Jurado de la Cámara de Representantes sobre la acusación a los señores Aburto y Temes que hicieron contra el vicepresidente de la República, Nicolás Bravo. Bueno, pues como vemos, entre estos documentos, o sea, documentos que tienen que ver ya más bien con causas criminales y también con expedientes sobre el proceso, están estos otros, digamos, estas otras colecciones que van acompañando y que van de alguna manera haciendo un juego con otros materiales que se tienen a posteriori del proceso independiente, por ejemplo ¿no? El estandarte guadalupano de los insurgentes, que se trata de un grabado de Leopoldo Méndez, y que por otro lado, este mismo estandarte se ve reflejado en este grafiti histórico, ¿no? En las calles de Morelos, en Yautepec, por este artista visual que se llama Álvaro Mendoza García. Y lo interesante ahí, por ejemplo, en esta reproducción del padre de la patria, es finalmente, pues es la figura de Helguera, ¿no? Es este pintor que usó las figuras y las efigies de los caudillos de la independencia, y que estas imágenes, pues bueno, fueron a parar a los cromos que después publicó Galas, de manera que, bueno, pues digamos, estos ejercicios comparativos ya están presentados en esta colección. Está todas estas, digamos, esta colección sobre Allende, un capitán insurrecto, y que si lo revisan detenidamente pueden darse cuenta que hay, digamos, como todo una narrativa de acusación y de defensa contra, que son las causas criminales a las que se refería Rubén. Tenemos también, por otro lado, esta colección muy simpática del Jardín Vicente Guerrero, que son planos, ¿no? Planos arquitectónicos de cuál iba a ser el proyecto dedicado a post-mortem, digamos, en honor, en homenaje al general Vicente Guerrero. Y esto durante el porfiriato. Entonces lo que se van a encontrar ahí es una gama de planos que tienen que ver con las primeras fases constructivas. ¿Qué más tenemos? Nora, no sé si haya como alguna pregunta para continuar. O sea, para seguir con estas otras colecciones que tienen que ver con el Pípila que les comentaba, ¿no? Que es otro grabado, con Morelos, con Hidalgo, y al final con Leona Vicario. Pues tenemos ahorita es un comentario de Cristian que nos dice: la lucha insurgente terminó por configurar una identidad nacional que venía gestándose desde la crisis con las reformas borbónicas y la pérdida de sentido de pertenencia a la corona española. Sin duda es muy interesante todo lo que engloba a un caudillo o personaje ilustre de la insurgencia independentista, desde la correspondencia hasta la indumentaria que vestían. Memórica sin duda revive el interés con las colecciones que presentan, donde muestra todos estos expedientes que no se podían ver en otro lugar si no fuera, que no fuera su archivo donde se custodian. Bueno, aquí es la parte importante de Memórica, en el que puedes acceder como desde cualquier lugar y que nos permiten acceder a la memoria documental. Por otro lado, otro de nuestros seguidores nos dice si se podría abundar un poco en la figura de Leona Vicario, por favor,
ya que si uno busca en internet información general sobre ella, generalmente aparecen menciones a qué contribuyó enviando correspondencia a las familias de los insurgentes y una reducción de su importancia militar y política a roles muy disminuidos por una visión machista de la historia. ¿Qué importancia política y militar tuvo? Publicó acerca de la mujer, nos dicen. Y bueno, ahorita tenemos estas. Gracias, Álvaro. No, pues súper interesante las preguntas que nos están haciendo nuestros, los internautas, porque efectivamente en el caso de Leona Vicario, bueno, digamos, aunque esta colección no es propiamente sobre su carrera militar, digamos, no tuvo una carrera militar propiamente, pero sí una influencia, digamos, en las partes conspirativas y digamos como en las reuniones militares, está esta colección sobre Leona Vicario y que tienen que ver más con las causas que se le siguieron, es decir, con las imputaciones una vez que fue sorprendida, no solamente ella, sino varias mujeres que participaron, digamos, en estas juntas, y obviamente después de la intercepción de correspondencia que tuvo para, sobre todo para informar a algunos militares de cómo iban avanzando el ejército realista. Entonces, bueno, pues les invitaríamos a eso, a que revisen esta colección sobre Leona Vicario, que revisen estas causas, estos documentos, algunos, casi la mayoría de las que forman parte de esta colección pertenecen al Archivo General de la Nación. Pero bueno, hay muchos otros documentos en Memórica que seguramente pueden dar cuenta digamos, de los momentos en los que se fue involucrando Leona Vicario en el movimiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues estas otras colecciones que son dedicadas al Congreso de Chilpancingo, y esta que les comentaba de Miguel Hidalgo en la memoria mexicana, que bueno, pues sí tienen que ver hasta con placas litográficas, ¿no? Con algunos documentos de la época. Por supuesto, ahí hay incluso hasta bandos. Hay un bando digamos, del mismo cura Hidalgo, en contra, y más bien, sí, en contra de la esclavitud, por la abolición de la esclavitud, y muchos otros hojas volantes que tienen que ver con las representaciones del grito de Dolores. Entonces, estaba viendo aquí, está el número 140 del Hijo del Aguizote, en donde se le dedica al padre de la patria, ¿no? Un homenaje. Y esto, o sea, hay, digamos, como un compilado de colecciones que el equipo de Memórica pues ha preparado para que puedan ir descubriendo, digamos, sobre todas estas figuras que han trascendido, sobre todo en la historiografía de la independencia de México. Y no solamente, digamos, no solamente estas figuras, sino también, digamos, toda esta parte social y popular que ya evocábamos sobre el tema de las incidencias, la participación de las mujeres en el movimiento, ¿no? Las censuras que se hacían, no solamente como de posicionamientos a partir también de la libre prensa, en fin, hay como una serie de fenómenos que se van dando durante estos 11 años y como decía Rubén, pues culminan en un acuerdo que va a llevar a Iturbide pues y a Vicente Guerrero a consumar la independencia de México, ¿no? En esta entrada del ejército trigarante a la ciudad. Entonces, como que en el medio de todas estas narrativas sobre la independencia, pues también se dan, digamos, contrahistorias que estos documentos nos permiten
hacer acerca específicamente de la participación de sectores que pues hasta el momento habían estado al margen, digamos, de la política interna del virreinato y que en este momento empiezan a tomar una fuerza impresionante y claro, eso con un montón, digamos, también de desajustes, de inestabilidad política, etcétera. De manera que, pues, de pronto, el tema de la independencia, de la insurrección, se vuelve extremadamente rico en el sentido de que podemos leer, como decía Rubén, ¿no? Casi por polos geográficos, contrahistorias o historias diversas, distintas, de gente que vivió el proceso de una manera como no desde las metrópolis o desde las ciudades capitales, ¿no? Desde Puebla, desde la ciudad de Guadalajara, desde la Ciudad de México, sino, digamos, como de modos más periféricos y quizá menos narrados. Entonces, pues esto sería, Rubén, digamos, esta sería como la parte de los temas del mes. Son, yo llamaría estampas, ¿no? de algunos momentos importantes de la independencia. Y bueno, pues está esta otra, se vienen dos exposiciones, la exposición Ándale, del si plan, nos platicas, sí, la exposición, ahí a ver qué viene. está la exposición de Plan de Iguala, que seguramente tú tendrás como más proximidad con el proceso, pero en mi caso, ¿no? Me fue comisionada la exposición de Vicente Guerrero, 190 años de su legado, y bueno, lo que les puedo contar es de un trabajo en el que colaboraron 9 historiadoras y su servidor. Yo al final hago una especie de texto de cierre, pero en realidad lo interesante es cómo estas 9 historiadoras, algunas historiadoras propiamente del arte, otras historiadoras más sociales, historiadoras del derecho incluso, como Graciela Flores, pero bueno, digamos, es una exposición que presenta a Vicente Guerrero, digamos, como en 3 momentos, ¿no? De su vida, en el momento en el que, pues digamos, es un militar que va formándose con, con sus jefes militares, con Morelos, por ejemplo, con Galeana, y va subiendo de grados militares, ¿no? Hay un momento muy importante que tiene que ver con su propia realidad social, con su contexto, digamos, rural, pero también con su contexto, digamos, de arriero, ¿no? En Tixtla. Entonces, toda esa parte, digamos, que tiene que ver con su persona, con su figura afrodescendiente, va a ser rescatada por María Elisa Velázquez, una especialista de Lina, y luego vamos a tener o sea, digamos, en esta exposición se van a ir desarrollando algunos textos y algunos temas que tienen digamos, que van perfilando la figura del jefe militar, del general, hasta el momento en el que en realidad, pues, como dices, ocupa el poder ejecutivo y durante 8 meses y medio, casi 9, digamos, va a tener una presencia muy importante en la vida nacional, en la construcción de la nación y en una serie, digamos, como de medidas que va a asumir Guerrero. Después está todo el tema de la defección y de la traición de algunos de gente cercana, pero finalmente adversarios, digamos, de los otros partidos. Y va a haber una reflexión acerca sí, de su causa, o sea, le montan un proceso militar que finalmente va a terminar con la vida de Vicente Guerrero, va a ser primero mediante tretas, va a ser engañado y va a ser va a ser aprendido y va a ser llevado preso de Acapulco hasta Huatulco, de ahí lo llevan a la ciudad de Oaxaca y en un convento muy famoso de la ciudad de Cuilapan,
le van a dar el veredicto y lo van a fusilar. Entonces, esta exposición, que además de que conmemora el 190 año luctuoso de Vicente Guerrero, bueno, pues va a tratar también de toda una pictórica y de toda una manera en la que no solamente la historia del arte ha estudiado la representación de caudillos como Guerrero, sino todo un análisis que tiene que ver con cuál ha sido la apropiación de la figura de Vicente Guerrero en la construcción de la historia patria y en la construcción de la vida nacional, ¿no? Es decir, cómo Vicente Guerrero va tomando forma y significado para una serie, digamos, de momentos muy importantes de conmemoración, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, las primeras conmemoraciones en los años 30 del siglo XIX, y luego posteriormente como gobiernos como el de Díaz, el de Porfirio Díaz, a finales del 19 y principios para el centenario de la independencia, ¿no? Principios del 20, 1910, pues van a ser figuras muy importantes que van a empezar a crear, digamos, todo un imaginario y todo un panteón de los héroes nacionales. Entonces, bueno, ya no decimos, digamos, de digamos, posterior al proceso de revolución y cómo es leída, cómo es leída la historia de estos héroes nacionales para los gobiernos revolucionarios y por revolucionarios. Y finalmente, digamos, una parte que hace más bien una reflexión sobre la importancia, digamos, de la figura de Guerrero en nuestro presente, ¿no? Y cómo en la iconográfica, pues se puede ver esa presencia de estas figuras que han ido y venido, digamos, que han transitado en diferentes narrativas de la historia nacional. Quería solamente mencionar para el tema de esta exposición, va a ser presentada el día 14 de febrero, en el mero día, digamos, conmemorativo de su fusilamiento en Memórica, así que, pues bueno, la vamos a esperar con mucho gusto, la van a poder navegar, tiene, digamos, todo un carácter eh, digital, de manera que es sumamente interactiva, como todas las exposiciones de Memórica, y como veíamos, pues tiene también tiene todo un diseño particular que yo estoy seguro que le va a gustar mucho, sobre todo a los estudiantes de historia, pero sobre todo a los estudiantes de todos los niveles de la educación. Así que incluso los profesores la van a poder deleitar, porque se trata digamos, de una exposición que reúne piezas muy importantes que están en instituciones y en museos los más importantes del país, ¿no? En el Museo Nacional de Historia, en el Museo de las Intervenciones, en imágenes que provienen de fondos muy particulares como las bibliotecas y los fondos reservados de la UNAM, ¿no? de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también hay, digamos, toda una parte, digamos, de pintura de historia, de muralística. Entonces también, por ejemplo, hay la participación de instituciones y de ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tixla, o los murales que están en Tlaxcala y los murales que están en Palacio Nacional, pues digamos, todas esas instituciones contribuyeron de manera muy cercana con el equipo de Memórica para que esta exposición tuviera la presentación que vamos a poder disfrutar el día 14 de febrero. Esto, quizá agradecer, ¿no?, a los equipos que hicieron posible también esta exposición, al equipo de desarrollo, ¿no?, a David Esquivel, al equipo de diseño, a Mauricio Espinosa y a Angie, a la subdirección de gestión institucional, a esta Ivonne Charles Hinojosa, a la dirección de contenidos, ¿no?, que dirige, pues, Rubén, el cuidado editorial que mantuvo Rebeca
Rebeca Flores, en fin, o sea, toda la gente, todo el equipo de Memórica que estuvo detrás de la confección de esta exposición, como les digo, la van a disfrutar porque la idea es que va a abrir preguntas que no tienen que ver tanto con la manera de situar a un personaje en la historia de bronce o en la historia de las estatuas, ¿no? Sino al contrario, es decir, regresarle a este personaje todo el sentido de vida y todo el sentido popular que tienen estos personajes en la vida de la gente y en el tema, sobre todo en el tema de la memoria y en el tema en el tema de la historia. Gracias. Gracias. Rubén, ¿quieres seguir con la siguiente o nos vamos con algunas preguntas? Pues si hay algunas preguntas por ahí, pues a ver, damos tomamos 2 y seguimos para escuchar a nuestros seguidores. Bueno, hay Abel que nos visita desde el CCH Vallejo, envía saludos. Saludos. Y bueno, dice, nos comentas, saludos, excelente plática. La formación de ayuntamientos en la Nueva España obedeció al impacto de la Constitución de Cádiz. Fue un hecho inmediato su instauración en los pueblos. Es una pregunta, Rubén, ¿no las contestas? Sí, digamos, ayuntamientos ya existían, ¿no? Eran de las ciudades más importantes. Pero la Constitución de Cádiz va a promover la creación de ayuntamientos en muchas localidades y va a ser un fenómeno pues fundamental para la movilización política. Imaginemos, por ejemplo, Oaxaca, el estado, digamos, de Oaxaca, en donde se van a formar varios ayuntamientos, la gente movilizada para la elección, ¿verdad?, de los representantes en los ayuntamientos. Entonces, sí, la figura del ayuntamiento es muy importante para pensar los procesos, pues, tanto de autonomía, ¿verdad?, como de independencia finalmente, ¿no? Y de movilización política durante todo el siglo XIX en México, ¿no? Buena observación. Okay, gracias. Y por una segunda, nos preguntan si hay manera de saber si el Pípila fue una sola persona o varias. ¿Quién nos contesta esta? ¿Álvaro? ¿Qué le sabes Sí, al Pípila, Álvaro? Sí, yo podría decir que el Pípila era una y varias personas a la vez, ¿no? Ándale, pues sí. Hay un historiador francés, ¿no? Georges Roudet, que habla de los rostros de la multitud. El Pípila seguramente es un sujeto, como muchos sujetos que participan en las vanguardias digamos, como de los ejércitos, que van al frente y que sobre todo tienen el deber, digamos, no solamente de informar qué está pasando en el frente, sino cuál va a ser la estrategia que van a conformar, digamos, como los cuerpos de la infantería que se viene atrás, ¿no? Entonces, claro, el Pípila es claramente estos sujetos que digamos, como que en la historia oficial, ¿no?, toma una piedra, la lleva sobre la espalda, y es el que se va a encargar de usar este artefacto como ariete, como se usaba en la Edad Media, para derribar, digamos, las puertas de la Alhóndiga donde se estaban pertrechando las fuerzas realistas en Guanajuato, ¿no? Pero entonces, claro, o sea, como el Pípila hubo muchos sujetos que tenían esa orden, digamos, de ir por delante, cubrirse de las balas, derribar las barreras y los obstáculos que les iba dejando el enemigo, el frente enemigo, y la idea era abrir el paso, ¿no? Entonces, estos personajes populares, digamos, Guerrero los conoció muy bien porque él no es que tuviera varios Pípilas, ¿no? Él tenía sus hombres, ¿no? Y confiaba en algunos, particularmente que eran sumamente rápidos, que actuaban en la noche, sigilosamente, ¿no? Que eran efectivísimos y que al final les permitía, digamos, actuar en contundencia
someter al enemigo. Ahora, todo el siglo XIX estuvo lleno de estas confrontaciones y de estas estrategias, medianamente unas más organizadas que otras, ¿no? Unas, o sea, con alto grado de academia militar, yo diría. Entonces, lo que sería interesante con esta pregunta es casi preguntarnos, ya no solo con Van Jones, sino con Eric Hobsbawm y todos estos historiadores que se han preguntado por el pueblo llano y su participación, es cómo finalmente cada uno va cumpliendo una función dentro del grupo y dentro de la leva. O sea que al final la leva no era tan irregular y tan desordenada, había lógicas, y estas lógicas las conocía muy bien, por ejemplo, Vicente Guerrero, que lo llamaron pues el jefe de las guerras de guerrillas, ¿no? Entonces, por casi, yo diría casi por siglos ahora, pero por muchas décadas, claramente quienes conocen las serranías del estado de Guerrero, pues digamos, pueden hablar muy bien de cómo dominar el territorio es también, pues, dominar en buena medida la geografía y la cartografía de las batallas, ¿no? Gracias, Álvaro. Y bueno, Rubén, tienes ahorita que nos puedas platicar sobre una exposición que están preparando para Memórica, muy interesante. Bueno, nada más un poco para comentar esto de la exposición sobre Vicente Guerrero, una exposición muy completa, muy completa. Hubo una búsqueda allí de recursos exhaustiva, vale mucho la pena de verdad. Todo el discurso iconográfico muy importante, muchas imágenes conocidas, otras no tanto. Vamos a ver, ¿verdad? Guerrero en muchos lados, ¿verdad? Ya verán, es una exposición muy interesante. Pues Álvaro se apoyó, ¿verdad? En colegas allí que pues nos ayudaron, participaron en esta exposición dando sus puntos de vista también. Entonces, en ese sentido, convierte pues la exposición en algo muy, muy completo. Vamos a tener unos 10 días después de que se presente la exposición sobre Vicente Guerrero, también una exposición sobre el Plan de Iguala, ¿no? Yo les comentaba que no es a veces una fecha que tengamos tan presente, ¿verdad? El 24 de febrero, que creo que es Día de la Bandera, ¿verdad? El 24 de febrero. De febrero. Es pues la conmemoración, ahora sí, ¿verdad? Ahí sí, 200 años en que se promulga o que se proclama más bien el Plan de Iguala. Es una exposición básicamente documental, ¿verdad? Echamos mano un poco de obras, documentos que tenemos en Memórica, ¿verdad? Hicimos de alguna manera hablar pues a historiadores de la época, ¿no? Lucas Alamán, por allí tenemos también un testimonio de Gómez Pedraza, de cómo se le acerca a Iturbide para platicarle de sus planes previos, ¿verdad? A la proclama de el Plan de Iguala. Tenemos por allí también cómo ven este proceso, cómo reflexionaron sobre este proceso de organización o de alianza, ¿verdad? Entre Iturbide y Guerrero, porque ahí están las dos, digamos, las dos figuras, ¿no? Guerrero se va a adherir al plan de Iguala. También mostramos por allí obras quizá un poco más tardías, ¿verdad? Del Porfiriato. Hay por allí también una carta de Guerrero a Iturbide, en donde, bueno, en términos pues muy amistosos, ¿verdad? Ya hablan, ya se comunican. Es una carta ya de marzo de 1821, ya una vez que Guerrero se adhiere al plan de Iguala. Entonces, lo que, bueno, tratamos de mostrar en esta exposición
es un poco el paso a paso, ¿verdad? De este coronel Iturbide, cómo fue armando su plan, hablando con clérigos, con militares, incluso ya lo van a ver por allí, ¿verdad? Al mismo virrey lo quería convocar para que él encabezara la independencia de Nueva España. No es algo descabellado, ¿eh? Ya verán, el propio plan de Iguala llama a gobernar a Fernando VII, a Nueva España o a sus descendientes. Entonces, es un momento interesante, que, como yo les comentaba, bueno, quizá es un documento que pues no ha sido, no diría valorado, sino no ha sido pues explicado, ¿verdad? Quizá con ni el documento, ni Iturbide, obviamente, ¿verdad? Con lo que pues con lo que deberíamos, el tiempo que deberíamos de darle, ¿verdad? Entonces también tenemos por allí esa exposición que estará publicándose hacia el 24 de febrero en Memórica, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos exposiciones, de alguna manera, bueno, pues a diferencia de las colecciones que ya mostraba Álvaro, que es una suma de recursos digitales, digamos, lo pudieron ver. Las exposiciones es un discurso mucho más amplio, es una organización mucho más compleja, ¿no? Entonces, pues están invitados, ¿verdad? Es un momento, pues, para acercarse de alguna manera pues, a estas dos personajes, ¿verdad? Claves, ¿eh? Para, no únicos, ¿verdad? Pero claves para lo que será la consumación de la independencia, ¿no? Pues están, la verdad, invitados, ¿no? Y bueno, también abiertos a que vean las exposiciones, las analicen, la medida de lo posible las disfruten y bueno, estaremos aquí para cualquier observación, comentario que les nazca, ¿no? Eso sería en general todo, Nora. No sé si hay por allí. Sí, todavía tenemos preguntas. Gracias, Rubén. Gracias, Álvaro. Nada. Antes de que pasemos a las preguntas de nuestros seguidores, yo les quiero preguntar si hay alguna, pues digamos, alguna otra muestra o colección de mujeres insurgentes, aparte de la de Leona Vicario, o si se puede encontrar algún otro material, que bueno, como vemos, no son muchas las mujeres que han participado en las luchas, pero ¿qué más podríamos como encontrar en Memórica, aparte de lo que podemos ver de Leona Vicario? Si ustedes como nos puedan como un poco, porque bueno, antes de que ahorita me digan, tenemos una de las cosas que son muy interesantes en Memórica, que también quiero invitar a nuestros seguidores. Pues por ejemplo, tenemos una carta que le hizo a Lucas Alamán, donde le escribe sus causas por lo que es la lucha, pues para que también los invitemos aquí a que lo visiten, ¿no? Y por ejemplo los interrogatorios, aquí bueno tenemos esta parte de la carta a Lucas Alamán, tenemos también este interrogatorio en el que se describe cuando se enteran que ella está contribuyendo a la causa insurgente, bueno, que su tío es el que pues digamos es quien la entrega, pero bueno, solo porque no estaba de acuerdo. La denunció. Exacto, y bueno, solo quiero como que invitar a todos, pues que hay muchos materiales que se puedan encontrar y bueno, sobre todo Leona Vicario, que fue muy importante para este movimiento, pero es algo muy breve que también quería compartirle a nuestros seguidores de que bueno, pueden encontrar bastante material y sobre todo Leona Vicario, ¿no?
Y Sí, bueno, quizá recordar, Nora, que se pueden inscribir, pueden generar una cuenta y al generar su propia cuenta también lo que pueden Sí, hacer es sus propias colecciones las pueden ir organizando, de manera que pueden, digamos, los como usuario, tú puedes ir como seleccionando tus eso es bueno, favoritos. sí. Y es interesante porque si eres, por ejemplo, estudiante y estás haciendo un trabajo de investigación, una tesis, un artículo o una tarea de la escuela, pues digamos, ya tienes ahí la selección de tus Tu documentos propia favoritos, colección. tu propia colección y ya puedes regresar y puedes ahí identificarla. Si eres profesor, pues ni se diga, tienes ahí un material realmente digitalizado que, digamos, que proviene, digamos, de los archivos históricos, de muchos fondos, de los colaboradores de Memórica. Entonces, es decir, son fuentes, es un acceso a la fuente directa, a la fuente documental digitalizada en muy buenas condiciones, en muy buena calidad, y que, digamos, pues es un insumo de altísimo nivel y de alta calidad para sus trabajos. Entonces, generen su cuenta y ahí hagan sus propias colecciones de documentos. Yo contestaría con que efectivamente está en proceso todavía, digamos, el equipo de contenidos todavía está generando algunas otras colecciones que tienen que ver con la historia y la participación de las mujeres en los movimientos sociales. Entonces, claro, independencia es uno, pero no solamente ahí ha habido como participación importante de las mujeres, sino son, digamos, en todo lo que corre del siglo XIX y muy buena parte del siglo XX, en donde la mujer ha sido como un actor importantísimo y fundamental de los movimientos sociales. Entonces, lo que yo respondería acerca de la participación de mujeres en el movimiento insurgente es todos los documentos de infidencia que provienen del Archivo General de la Nación, ahí se pueden consultar en Memórica. Es decir, hay testimonios y hay acusaciones y hay procesos tremendos en los documentos que uno puede hallar desde Memórica. Pueden poner pues infidencias con la palabra mujer, por ejemplo, y van a encontrar una cantidad innumerable de expedientes que tienen que ver con la participación, pero también con momentos, digamos, no tan gratos, ¿no? O sea, con acusaciones y con esto que decías, ¿no? Con delaciones, fugas, y toda una serie, digamos, como de eventos. gracias. Bueno, les comparto algunos comentarios, preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Y bueno, está uno de Cristian que nos comenta que hay un libro de Luis Castillo Ledón que se llama La noche del 15 y la madrugada del 16, que nos narra los sucesos de cómo fue el inicio o qué fuentes podríamos visitar para ver el día a día de la guerra de independencia. Sí. Sí, son, digamos, libros que se han centrado en la parte cronológica, casi día a día, ¿no? Para hacer un seguimiento de los acontecimientos y cómo a partir, digamos, también de estos documentos históricos se ha podido organizar una especie de secuencia lógica de los eventos. Ahora, sería muy pretencioso pensar que hay libros que completan, digamos, una visión cronológica de la independencia. En realidad no la hay. Se sigue investigando porque los archivos son abundantes, ¿no? Es decir, hay toda una corriente de historiadores que siguen las independencias del sur, ¿no? Las independencias de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, y hay toda una corriente de historiadores que ha, sobre todo, seguido y perseguido los documentos que se pueden encontrar en los archivos del Bajío, ¿no? O del occidente, ¿no? Y así también es el caso de los archivos que nos dan cuenta de los acontecimientos que se fueron dando, sobre todo en el norte y en la parte, digamos, como del Golfo de México. Entonces, es amplio el tema. Por ejemplo, una de las fuentes como que todo el mundo recurre al artículo de Julio Zárate, ¿no? De México a través de los siglos, pues es porque pues, finalmente estos historiadores, digamos en la época de Porfirio Díaz,
tuvieron bien a hacer como una especie de suma de lo que se venía ya discutiendo en términos de debates historiográficos en el siglo XIX. Entonces, claro, o sea, las versiones de Lucas Alamán, que era un súper prosista, y, ¿no? Carlos María de Bustamante, en fin, una serie, digamos, de historiadores clásicos del siglo XIX que se abocan al tema independentista, pero que si lo llevamos hasta la, digamos, como la parte contemporánea, pues, tenemos incluso hasta filósofos como Luis Villoro, ¿no? Que estudian y que problematizan toda la parte, digamos, ideológica y popular del movimiento insurgente. Entonces, y están las versiones generales del Colegio de México de la lucha de la independencia. Gracias, Álvaro. Y bueno, ahora nos dice Javier, ahora que platican sobre Leona Vicario, ¿tendrán información si esta mujer tuvo relación o contacto mientras estuvo escondida en las cuevas con el insurgente Pedro Asensio? ¿Y sabrán No sé, si Nora. esta cabecilla apoyó en el alumbramiento de la hija Leona? Bueno, Eso sí es microhistoria. Yo lo que contesté ahorita, o sea, vi la pregunta, me pareció muy interesante y pues no sé, pues, vamos a ver, ¿no? Yo lo voy a investigar, investiguémoslo juntos, compartámonos, digamos, documentos que podamos hallar en Memórica y en otros repositorios también y pues vayamos viendo esa historia de la hija de Leona Vicario, ¿no? claro. Y bueno, ya solo es una última comentario que nos hace Clara, Martínez Clara. Gracias por su repositorio, sin duda que será de gran utilidad. Y nos saluda desde Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Trabaja en el Colegio de Bachilleres, plantel 31. Saludos Y, hasta Oaxaca. y Sí, bueno, los demás, pues bueno, ya sería, nos saluda también aquí nuestra directora, Gabriela Pulido, que nos dice, nos escucha. Y pues bueno, Saludos serían esas, a la ahora, doctora. bueno, las preguntas que las fuimos ahorita haciendo como intercalando para que también fueran Claro. escuchando ellos su respuesta. Y bueno, ya finalizamos por esta ocasión esta sesión de charlas memórica. No sé si quieran decir unas palabras, Rubén, para despedirnos. es todo, Ya. es todo. Digo, ahí están, digamos, las colecciones, las exposiciones que vienen. Pues muy pendientes también para lo que venga en marzo. Por allí también hay Claro, sorpresitas interesantes. claro. Álvaro. Muchas gracias de veras, Sí. todos Yo quisiera felicitar nada más ahí a los profesores que nos están escribiendo del CCH, porque están de aniversario, cumplen 50 años, entonces queremos mandar un caluroso abrazo al CCH. Y nada más comentar que, por ejemplo, para el caso de estas exposiciones, bueno, pues también agradecerle a todas las instituciones que han estado colaborando cercanamente con Memórica, ¿no? Al Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Conservaduría de Palacio Nacional, por Palacio ejemplo, Nacional. que han estado muy, muy cercanos con nosotros, al Archivo Histórico Agrario, al AGA. ¿Quién más por ahí se me olvida? Bueno, en fin, ¿no? Es una serie de colegas que han estado muy cercanos y pues también en este contexto de pandemia, o sea, hacerles saber también al público, a los internautas, pues que ahí estamos, ¿no? Es decir, que ha estado difícil el tema porque también es hacer gestión de los materiales en estas condiciones, pero digamos, gracias a los compañeros también de las otras instituciones, esto ha sido posible y a los compañeros de Memórica. Entonces, esto, ¿no? Hacer este reconocimiento a nuestros colaboradores. Muy bien, pues gracias Rubén, gracias Álvaro. Gracias, Nora. No, Y a ti. agradecemos a Gracias, todas y a Álvaro. todos los que nos acompañaron en esta sesión, en esta charla en la que hablamos sobre la lucha insurgente y todo lo que van a encontrar en Memórica, todos los contenidos que se están generando con todo este equipo de Memórica que les están, pues sí, haciendo estas colecciones para que todos los vean y sea interesante entrar a Memórica y ver todo esto, ¿no?
Y bueno, ya solo me resta despedirme y pedirles que nos sigan por redes sociales, porque desde ahí es como nosotros les podemos ir informando qué nuevas colecciones tenemos, qué nuevos colaboradores están ahora en Memórica para que accedan a sus documentos digitales. Y bueno, ya solo la dirección de Memórica, que es www.memoricamexico.gov.mx, y solamente sería eso, y nos vemos en la próxima charla, que será en marzo. Sí, pues Muchas gracias. gracias, Perfecto. Nora. Hasta Gracias, luego, Nora. Gracias, Rubén. Álvaro. Hasta la Gracias. Gracias a próxima. todos. Todas. Bye, Nos bye. vemos. Saludos a todos. Adiós. Gracias.